¿Bajar los impuestos a las empresas de verdad crea empleo? Esta es, sin duda, una de las promesas que más oímos en política. Pues bien, en este análisis vamos a ir directos a los datos, a ver qué nos cuenta la evidencia. Imaginemos la escena. Después de una crisis económica, es súper habitual escuchar que la gran solución, la receta mágica para que vuelva el trabajo, es recortar los impuestos a las empresas. Pero, ¿y si miramos los datos de cerca? ¿Se sostiene de verdad esa afirmación? Y es que el problema era muy real. Pensemos en lo que pasó tras la gran recesión de 2008. La recuperación del empleo fue desesperadamente lenta, duró años. Así que claro, para los gobiernos, sobre todo a nivel estatal en Estados Unidos, la prioridad número uno, la obsesión, era cómo crear puestos de trabajo. Y aquí es donde entra en juego esa solución tan popular, esa que se basa en una teoría económica que suena muy lógica. Si a las empresas les cobras menos impuestos sobre sus beneficios, tendrán más dinero, ¿no? Y con ese dinero, pues invertirán más, crecerán y, lo más importante, contratarán a más gente. Sobre el papel, la lógica parece aplastante, ¿a que sí? El problema es que cuando miramos el mundo real, la cosa no está tan clara. La evidencia ha sido contradictoria durante décadas. Y justo por eso, para intentar zanjar el debate, un estudio del año 2013 decidió meterse de lleno en la cuestión y ver qué pasaba de verdad. Lo que hicieron estos investigadores, Xiaobin Shuai y Christine Chmura, fue un trabajo enorme. Se pusieron a analizar datos de empleo de un periodo larguísimo, desde 1990 hasta 2012, para ver con lupa qué es lo que había pasado en los estados que aplicaron estas rebajas de impuestos. Y su método fue, la verdad, bastante ingenioso y directo. Crearon dos grupos. Por un lado, los estados que efectivamente habían bajado sus impuestos a las empresas. Y por otro, un grupo de control, o sea, estados que no tocaron sus impuestos en todo ese tiempo. La idea era comparar unos con otros. Y aquí viene lo interesante, porque lo que encontraron cuenta una historia de remontada, diría yo, que es fascinante. Y ojo, porque el punto de partida no es para nada el que la mayoría se esperaría. Fijaos en esto, porque aquí está la clave de todo. Al principio, en los primeros años, a los estados que habían recortado impuestos les iba peor en creación de empleo. Sí, peor. Pero con el paso del tiempo, la cosa cambió. No solo alcanzaron al otro grupo, sino que en muchos casos acabaron superándolos. O sea, pasaron de ir por detrás a ponerse en cabeza. Claro, aquí la pregunta es, ¿fue por los impuestos o fue pura casualidad? Para estar seguros de que no era una simple coincidencia, los investigadores hicieron lo que se debe hacer, construyeron un modelo estadístico. El objetivo era aislar el efecto real de los impuestos, quitando de la ecuación otros factores que pudieran estar influyendo. Y lo primero que confirmó el modelo es algo que, tiene todo el sentido del mundo, pero es crucial. El crecimiento de la población es un motor gigantesco para crear empleo. Más gente significa más trabajadores disponibles, sí, pero también más gente comprando cosas, más demanda. Es un factor clave. Vale, una vez que el modelo tuvo en cuenta la población y otras variables, el resultado fue clarísimo. El nivel del impuesto, la tasa en sí, importa. Y mucho. Los estados con impuestos más bajos, a la larga, sí que mostraron un crecimiento del empleo más rápido. Esto es un efecto a largo plazo. Pero, y aquí viene la gran sorpresa del estudio, esto no era todo. Descubrieron un segundo beneficio. Algo que estaba oculto, que iba más allá de simplemente tener un impuesto más bajo. Algo que nadie había medido hasta entonces. Aquí es donde la investigación da un giro súper interesante. Lo que encontraron los investigadores fue un impulso potentísimo, pero a corto plazo, que no venía del impuesto bajo en sí, sino del simple acto de enunciar y aplicar la rebaja. Lo llamaron el efecto del acto. Mirad, para que se entienda bien, la analogía que usaron es perfecta. Tener un impuesto bajo de forma permanente es como tomar una vitamina todos los días, un beneficio constante a largo plazo. En cambio, el acto de recortar el impuesto es como tomarse un analgésico. Te da un alivio fuerte y rápido, pero el efecto inicial se pasa pronto. Y lo más importante de este efecto del acto es su duración. Da un empujón extra, un chute de energía a la creación de empleo, pero solo dura el primer año. Después se desvanece. Es un impulso muy potente, sí, pero muy fugaz. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, la teoría es que es una mezcla de varias cosas. Primero, la publicidad. Un recorte de impuestos genera titulares, se habla de ello y proyecta una imagen de ser un lugar bueno para los negocios. Esto puede hacer que empresas que ya pensaban expandirse lo hagan antes, o puede atraer a otras que estaban buscando un nuevo sitio donde instalarse. Vale, tenemos dos efectos, uno a largo plazo y otro a corto. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo puede un gobierno usar este conocimiento para diseñar políticas que de verdad funcionen?
Pues aquí está el quid de la cuestión, el equilibrio fiscal. Cuando un gobierno baja el impuesto de sociedades, pierde dinero por un lado, obviamente, pero por otro, si se crean empleos, gana dinero con los impuestos sobre la renta de esos nuevos trabajadores. Y como vemos en la tabla, el tamaño del recorte lo es todo. Un recorte muy grande provoca un agujero en las cuentas, pero uno pequeño, fijaos, uno pequeño puede llegar casi a pagarse solo. Y esto nos lleva directamente a la conclusión más potente de todo el estudio, a la recomendación práctica que se saca de todo este análisis y que es una forma muy inteligente de usar a nuestro favor ese efecto del acto que hemos descubierto. La conclusión es que la estrategia ganadora no es un gran recorte de golpe. Es mucho más inteligente hacer una serie de recortes pequeños y graduales. ¿Por qué? Porque así consigues el subidón del efecto del acto no una, sino varias veces. Además, evitas el batacazo en los ingresos públicos y de paso refuerzas constantemente esa imagen de ser un lugar atractivo para la inversión. Así que, volviendo a la pregunta del principio, ¿bajar los impuestos a las empresas crea empleo? Pues la respuesta no es un simple sí o no. La respuesta es que sí, puede hacerlo, pero el cómo se hace, la estrategia, es lo que marca toda la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y claro, esto nos deja con una última pregunta para la reflexión, ¿verdad? Si la evidencia dice que los recortes pequeños y graduales son más efectivos, ¿por qué tantas veces los políticos proponen grandes bajadas de impuestos de una sola vez? Ahí es donde la economía se cruza con la política y es una pregunta que da para pensar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis para desgranar la evidencia que hay detrás de una pregunta económica tan importante. ¡Hasta la próxima!